Esta es una oportunidad que tenemos, que Dios nos ha dado, gracias a la Administración Municipal de Franco Castellano, el Secretario de Salud Carlos Mula, y el Hospital Materno Infantil ha hecho presencia en el municipio en la segunda feria de la lactancia materna. El año pasado logramos realizar esta feria donde reunimos más de 700 mujeres embarazadas. Hoy aspiramos a reunir 1.500 mujeres embarazadas. ¿Cuál es el objetivo? 1.500 mujeres embarazadas aquí en esta región. 1.500 mujeres embarazadas, con el objetivo principal de, ya que están incluidas dentro del control del embarazo, y con esto disminuimos una campaña que venimos realizando también de prevención de la muerte materna. Hoy le estamos enseñando la importancia de la lactancia materna y lo que representa la leche materna para el bebé que está por nacer. Con mucha preocupación hemos visto que somos la 10ª ciudad en Colombia en la no utilización de la leche materna. En las niñas que están dentro de nuestros programas hemos visto con preocupación que solamente la utilizan durante el primero o segundo mes de embarazo y desconocen la importancia de llevar esta alimentación como exclusiva hasta los 6 meses de edad del bebé. Esto garantiza a un bebé un desarrollo psicomotor, un desarrollo intelectual, un desarrollo físico, una prevención de enfermedades que solamente la leche materna te puede dar. ¿Cuántas muertes se presentan por esto de no entregar leche materna? No se presentan muertos, de pronto se presentan niños que tú los puedes ver desconcentrados, déficit de atención, el desarrollo motor o caminan muy tarde o caminan con una caminada muy desequilibrada, se enferman mucho, les da mucha gripa. Esto es lo que estamos evitando con el uso de la leche materna. A propósito, mujeres embarazadas, embarazos no deseados. Muchas niñas juegan a ser niñas con sus hijas, creen que esto es un juego y por emociones y demás resultan embarazadas. Soledad tiene un alto índice en esto. ¿Qué se está haciendo para esto? ¿Cuáles son las estadísticas? Mire que a partir del programa de maternidad segura que se viene adelantando, iniciamos una estrategia que se llama plan de búsqueda, que es buscar las mujeres embarazadas. Con esto nos podemos dar cuenta, o pudimos observar, que el 19% de estas mujeres que encontramos en edad de embarazo son mujeres adolescentes. Y por eso hemos decidido iniciar una estrategia en el mes de septiembre en la búsqueda y control o concientización de la importancia del embarazo y evitar que se presente el embarazo en jóvenes adolescentes que todavía no tienen la madurez y no le han puesto la importancia o no le ven la importancia o la seriedad que tiene tener un bebé en su mundo. Bueno, municipios por el número de habitantes que menos conciencia tiene de la importancia de la leche materna, por eso nosotros hemos sido incisivos en el tema. Hoy esperamos aproximadamente unas 1.300, 1.500 mujeres embarazadas, producto del programa y de la búsqueda activa que tenemos en el materno infantil. Estas 1.500 mujeres que llegan hoy son 1.500 mujeres que están dentro del programa de control prenatal y queremos darle un estímulo y demostrarle una vez más cuál es la importancia de la lactancia materna en los primeros 6 meses. En estos momentos también vemos muchas niñas de 12, 13 años a jugar a la mamá y al bebé. Aquí pues quizás no tienen la maduración todavía. ¿Qué campaña está adelantando la administración sobre esto? ¿Y qué estadística maneja también Soledad sobre este proceso? El tema del embarazo en adolescentes también es un tema álgido, no solamente en el municipio de Soledad, sino a nivel nacional. Nosotros hemos tomado atenta nota sugerencias del ministerio y por eso empezamos el programa que tú muy bien conoces, que es la búsqueda activa y el bloque de búsqueda acerca de las mujeres embarazadas. En este bloque de búsqueda y en esta participación activa del materno hemos encontrado inclusive adolescentes con segundos embarazos. Y lo importante es que estamos trabajando, lo importante es que estamos tomando conciencia de los riesgos de un embarazo en adolescentes y de que por favor incursionen en los programas, en los diferentes programas que tenemos de control prenatal en todos los puestos de atención en el materno infantil. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a toda la comunidad en este sentido? El llamado importante es primero concientizar a las madres sobre la importancia de la lactancia materna en
nuestra población de madres Carlos Bula. embarazadas, Espera un momento. concientizarlo además que si todos los niños que nacen en el mundo tuvieran una lactancia materna adecuada, Sí, ya está, los 6 primeros meses, estuviésemos hablando de evitar alrededor de 1 millón de muertes a nivel mundial, y no solamente de evitar la muerte, sino de darle una vida sana, de darle una mejor calidad de vida. Por eso es que nos hemos preocupado por el tema, y es primera vez en el municipio de Soledad, por segundo año consecutivo, que tenemos esta feria de la lactancia materna en el municipio. Sí.